estamos en guerra, estamos acostumbrados a condiciones electivas y acá son urgencias, nos cambió todo del día a la noche. Si miramos este paper que me mandaron ayer, fíjense que no es tontería operar a un paciente que esté en periodo de incubación de un COVID y que no lo sepamos, porque un 44% de esos pacientes necesitaron ir a unidades de cuidado intensivo y el 20% se murieron. Con lo cual, cuando vamos a tener que indicar una cirugía, tenemos que estar seguros si la tenemos que hacer o no, y estar lo máximo seguro que ese paciente no es COVID, o si es COVID, pensar por qué lo tenemos que operar. Rápidamente van a ser 7 temas a los que me voy a referir, y que, Emilio, 5 minutos antes que quieres que termine, me avisás si puedo saltar diapositivas. Y vamos a lo primero, que es el estado actual de la información. Y la información, ustedes vieron que hoy de esta enfermedad de la gente se sabe muy poco, es muy limitado y es cambiante. Y lo primero que yo quiero insistir, y en lo que me insisten tanto los colegas que están pasando por esta enfermedad, por eso acá reconozco nuevamente a Alejandro Serrablo de España, que me insiste que lo primero que nos tenemos que cuidar es nosotros. Tenemos que cuidar nuestra seguridad, la de nuestra familia y el equipo de salud. Nos estamos enfrentando con algo que creo que todavía no conocemos, y habrán visto que en las redes todo el mundo pide proteger el equipo de salud. Es fundamental. Y por eso que van a ver que hay algunas frases que pongo y que las voy a resaltar y que no tienen nada que ver con la laparoscopía. Somos médicos y es muy probable que tengamos que ir a cubrir puestos inesperados. Y entonces, antes de accionar, hay una frase que surgió estas semanas en las redes sociales, y es que en una pandemia no hay emergencia. Si tenemos que accionar sobre un paciente que es COVID positivo o dudoso, tenemos que protegernos completamente. Si no nos protegemos, es muy probable que nos infectemos. Si el inóculo es importante, podemos tener una enfermedad grave y podemos contagiar a nuestra familia, a todo nuestro equipo. Entonces, precaución ante todo. Por eso que el tema este de la laparoscopía en unos días va a ser menor, pero en algún momento se va a cuestionar que un paciente que tiene una enfermedad COVID tiene un cuadro abdominal, y cómo lo vamos a operar. Y yo creo que es un poco el desafío que vamos a tener. Esta pandemia no es un problema quirúrgico, pero en algún momento los cirujanos nos va a tocar y tenemos que saber cómo accionar. Les cuento cuál es la realidad en este momento de nuestro hospital. En la comunidad hospital italiano, en este momento tenemos 17 pacientes confirmados con COVID, de los cuales 17 respirador, un paciente con comorbilidades. Desde hace una semana contamos con la posibilidad de hacer el PCR, nos facilita mucho el manejo de los pacientes, y en este momento la incidencia de COVID positivo en toda la población que estamos testeando que llega al hospital en casos sospechosos es del 10%. Es decir, que todavía estamos en un momento bajo de exposición al virus, pero tenemos que estar muy precavidos. Sospechosos que han testeado fueron positivos. Pero 17. No, 17 internados. Sí, en total tenemos 43, si no me equivoco. Falleció uno solo, los otros se manejaron en aislamiento, y se testearon en total casi 300 pacientes. Ya van a ver cuál fue nuestra postura en este momento con respecto a cirugía laparoscópica en casos dudosos. Seguramente la vamos a rever, pero somos muy precavidos. Lógicamente, en este momento la incertidumbre es menor, y lo que estamos tratando es que pacientes que de pronto tengan que ir a cirugía, que son muy pocos porque hemos parado toda la cirugía electiva, estamos solamente para urgencias, es esos pocos casos de ser factible testearlo para saber cómo accionar. El hospital en este momento lo hemos dividido desde el punto de vista quirúrgico en 2 áreas. Todo lo que era quirófano de ortopedia, que está en una punta del hospital, pasa a ser el área COVID positivo, y quirófano central, que muchos de ustedes conocen, pasó a ser COVID negativo. La unidad de cirugía ambulatoria se inhabilitó y se crearon ahí camas de terapia intensiva. En sus quirófanos y en su sala de espera se volaron todos los sillones de espera, es decir que cambió completamente el hospital, que muchos de ustedes pueden haber conocido acá. Ustedes saben que se ha corrido de alguna manera el pico, lo cual es bueno.
Sabemos que va a empezar a principios de mayo y en la primera quincena va a ser el baile más importante, con lo cual creo que toda la comunidad se está preparando e insistir a la gente que se cuide y que no salga de casa. De cirugía HPV le cuento que todos los pacientes oncológicos se discuten en comité de tumor, y ver realmente cuál es el beneficio de operar en este momento uno de esos pacientes, ya que si tenemos paciente en terapia COVID positivo, y el postoperatorio va a terapia y tiene la mala suerte de contagiarse, ese paciente lo más probable es que fallezca, con lo cual hablamos muy bien con los pacientes y le explicamos cuál es la situación. Todavía estamos con bajo volumen, pero nos preocupa mucho, porque creo que de esta enfermedad vamos a conocer, esta enfermedad se conoce hace 3 meses. Los niveles de evidencia que tenemos son nivel 4 y nivel 5, que son opiniones de expertos, con lo cual casi todos tenemos el mismo nivel de expertise para publicar un paper. Si miran los papers que se publican en este momento son simplemente reflexiones o algunas pequeñas comunicaciones. Y lógicamente se crean guías de acuerdo a la experiencia de los grupos más comprometidos, ¿no? Es claro que la cirugía laparoscópica aporta beneficios al paciente y al sistema. Creo que nadie lo va a discutir y somos de los grandes defensores. A mí lo que me preocupa en este momento, ¿cuál es la bioseguridad de la cirugía laparoscópica para el equipo de salud? Esa es la realidad. Hoy sabemos que la información es de bajo nivel o de evidencia, que evoluciona día a día, se está extrapolando mucho de lo que se aprendió del H1N1 sin que sean enfermedades equiparables, y lo que tenemos que entender es que estamos ante un virus que tiene alta infectividad y que tiene su puerta de entrada principal por las mucosas oral, nasal y conjuntival. Le voy a mostrar lo que me pasó esta semana, que un colega me compartió un chat que tuvo con otro colega que le preguntaba, ¿laparoscopía sí, laparoscopía no? Entonces le pregunto, ¿estás de acuerdo en hacer laparoscopía? Y el colega es contundente, dice, sí. Dice, no creo en las teorías. Dice, ¿cuál estudio mostró que hay viriones de COVID en la cavidad peritoneal? Recuerdo, llevamos 3 meses de conocer esta enfermedad. Dice, ¿cuántos pacientes HIV o hepatitis B habremos aerosolizado en nuestras vías? ¿Cuál es la causalidad del aerosol y la infección? ¿Tiene que ver el tamaño del inóculo? ¿Es importante que la exposición sea repetida? ¿Tiene que ver nuestro sistema inmune? Parece que entre 100 viriones o 1000 sería un inóculo suficiente para tener algún tipo de enfermedad. Y entonces él me dice que él decidió no hacer cirugía laparoscópica y me consultaba qué haría yo. Yo le expliqué por una respuesta, un mensaje de voz, que le dije que nosotros en principio éramos precavidos y que nuestra respuesta era no, y le dije, probablemente me estoy poniendo viejo y eso hace que sea precavido, y él me hizo sentir muy bien a mis 60 años diciéndome que más que viejo era sabio, y con lo cual me agrandé un poquitito. Vamos a la realidad. ¿Qué pasa en España? En Italia, perdón, que tienen un pico importante, se estuvo discutiendo cirugía colónica sí, cirugía colónica no, y todo el mundo es precavido diciendo que hay beneficios para el paciente, pero hay riesgos para el profesional. Con la respuesta, de alguna manera, fue un ni. Si vamos a China, que es donde empezó este problema, los cirujanos chinos son categóricos para la cirugía colónica, y ellos dicen cirugía abierta da seguridad, con lo cual es un no a la laparoscopía. Pero en la misma China otro grupo demuestra que la cirugía colónica para ellos se puede hacer con seguridad, pero insisten mucho en el cuidado de la aerosolización y todo lo que es cirugía endoluminal, con lo cual para ellos la respuesta es sí. Y si vamos a Estados Unidos, un gran amigo nuestro que es Steve Evans, trabajando junto con la Universidad de Virginia, cuando de alguna manera dicen cuál es la conducta anticirugía mini-invasiva y robótica, ellos ponen también bastante precaución en la posibilidad de que haya algún tipo de contagio viral, con lo cual su respuesta es un ni, es decir, es no hacerla de manera desmedida, sino con todas las precauciones que vamos a ver. Mi amigo Alejandro Serrablo, con el cual nos comunicamos toda la mañana y le agradezco nuevamente que nos ponga al tanto de la realidad, él fue categórico, si el paciente es un COVID positivo, la cirugía laparoscópica es no. Si vamos a Inglaterra, que ahora se la está viendo su primer ministro, fíjense que ellos fueron contundentes, y es tan contundente que todas las sociedades del Reino Unido decidieron no hacer cirugía laparoscópica, ya que dicen que todas las recomendaciones que se hacen, el usar filtros y todo lo más, es difícil de implementar.
Nosotros en el servicio de alguna manera nos juntamos los distintos grupos que hacemos la laparoscopía y de entrada dijimos no, vamos a ver qué pasa y en este momento estamos trabajando en el tema. Si vamos al Annals of Surgery, 2 publicaciones muy recientes en lo único que insisten es en la necesidad de que esto se estandarice de alguna manera, cómo hacerlo para la seguridad de los profesionales por el temor a la difusión con los aerosoles durante el neumoperitoneo. Y esta publicación muy reciente creo que es la que vamos a usar nosotros para definir de alguna manera, que lo vamos a repetir más tarde, y es que es evaluar un poco la duración de la cirugía, la complejidad de la cirugía para decidir qué hacer. Entonces, si vemos lo que yo les comenté hasta ahora, nuestros niveles son así: nivel 5, opinión de experto; nivel 4, alguna serie de casos control. Esta cirujana, que es de Filipinas, hace cirugía HPV, habla justamente sobre un nuevo concepto, que es la experiencia en el mundo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Todos compartiendo el conocimiento y ver qué decisiones tomamos, y lógicamente el juicio crítico es el que debe primar sobre todas estas circunstancias. ¿Cuál es el problema de este tópico? Punto 1, estamos con un virus que tiene gran afinidad por el árbol respiratorio y su principal vía de entrada, y punto 2, la aerosolización que nosotros estamos generando en cirugía abierta, en cirugía laparoscópica, y durante la anestesia nos puede jugar en contra. Esta es una publicación de la semana pasada que demuestra que el virus del COVID puede permanecer viable en el sistema cuando hay aerosolización de partículas pequeñas durante 3 horas. Aerosolización en cirugía laparoscópica la sufrimos cuando empezamos a ver los implantes en pared abdominal luego de un cáncer de vesícula. No es el único mecanismo, porque hoy el cáncer de vesícula se puede operar por laparoscopía, pero cuando hay liberación de células, las metástasis a distancia existen, es decir, que el efecto spray tiene que ver. Y todos hemos visto implantes de cáncer de vesícula. Este es un trabajo de hace unos pocos años donde demostró en 11 pacientes que se operaron siendo hepatitis B positivo, se demostró en el humo de la cirugía laparoscópica la presencia de virus en el aspirado que se estudió. Con lo cual, la aerosolización es una cosa que nos preocupa, y la aerosolización es algo muy sencillo, es un proceso por el cual se convierte a una sustancia definida, a una forma de partículas muy pequeñas, la capacidad de ser transportadas en el aire. El ejemplo del aerosol insecticida que usamos es el mejor ejemplo. Y este fue un tema de discusión durante toda esta semana, que hasta dónde llegan las gotas, de acuerdo a uno, o de acuerdo a si uno hace un estornudo. Y se vio que la distancia social no era suficiente, por eso ustedes han visto el auge de los barbijos, y vamos a ver qué tiene que ver eso con la cirugía. Y tiene que ver con la cirugía, que es muy probable que haya un tercer mecanismo de infección, que es la suspensión de partículas de bajo peso, que hace que no sedimenten rápido, y alguien las está empezando a llamar como plumas virales. Y eso nos puede pasar en quirófano, y vamos a ver cuál es la circunstancia. La semana pasada, barbijo sí, barbijo no, y quedó bien claro que aquellos países que usaron barbijo, como son Hong Kong, Singapur, Japón y Corea, son los que menos tuvieron repercusiones de la enfermedad. Es decir, que de alguna manera este mecanismo se está pensando. Y ayer el Centro de Control de las Enfermedades de alguna manera terminó diciendo que hay que usar máscaras faciales de determinado tipo para protegernos y disminuir la infectividad. Es decir, que las plumas virales de lo que se está hablando es cierto. Yo les mostré un video que dura 2 minutos y creo que vale la pena verlo porque nos va a concientizar lo que nos puede pasar en un quirófano. Esto está en las redes, es un grupo de Japón que estuvo trabajando con cámaras de alta resolución que tienen la particularidad de poder discernir partículas del tamaño exactos de lo que es el coronavirus, 0,1 micras, y con distintos sistemas pueden demostrar qué sucede cuando una persona tose, estornuda o habla, y demostraron la persistencia en el aire de partículas virales. Imagínense, esto está hecho en un espacio abierto, pónganse en la situación del quirófano, nosotros estamos en quirófano, intuban al paciente y hay una aerosolización, o estamos haciendo una cirugía laparoscópica,
se nos sale un trocar y se nos comprime el abdomen de forma brusca. Es exactamente equiparable a un estornudo o a un episodio de tos. Y esas son las partículas que quedan, digamos, flotando en el aire. Fíjense qué bien que se ven. Y en la medida que nosotros no accionemos de manera física, ya haciendo o una aspiración o haciendo un arrastre, van a quedar flotando y no se sabe por cuánto tiempo. Por eso que este mecanismo yo creo que todavía está subdimensionado y lo debemos tener presente. Fíjense en una conversación a distancia adecuada cómo esas partículas se movilizan y cómo quedan flotando en el aire. Es decir, que les creo un poco de incertidumbre qué nos puede pasar en quirófano. Si pensamos lo que pasa en el quirófano cuando intuban a un paciente, esto salió también esta semana publicado en New England Journal of Medicine, que es un trabajo experimental, le demuestra cómo le queda la máscara facial al anestesista que intubó. Pero eso son las gotas pesadas. Lo que estábamos hablando de las plumas virales, lo más probable es que luego de la intubación quedan flotando en el aire del quirófano. Es decir, que en cirugía conocemos lo que es la laparoscopía y conocemos lo que es la aerosolización. Y el primer concepto es que la cirugía laparoscópica va a la vanguardia en aerosolización. Pero sepan que en cirugía abierta también lo estamos. Ustedes miran esta situación, que es un esquema que me hizo Eugenia Fratantoni, una de nuestras fellows, nos muestra lo que nos pasa todos los días en quirófano. Se nos desconecta una manguera, el trocar pierde, la válvula no anda bien, usamos el electrobisturí porque nos sangra, es decir, estamos permanentemente aerosolizando. Pero fíjense, los que hacemos HPV específico, hacemos una incisión y generamos humo. El humo es un excelente aerosol para los virus. Hacemos cirugía laparoscópica, usamos monopolar o equipos de energía, y todos tenemos que ventear el neumoperitoneo porque hay humo o nieve. Los equipos selladores, grandes destructores de tejido y generadores de aerosol. ¿Quién no usa electrobisturí con gas argón para completar la hemostasia en una sección parenquimatosa? Y cada vez más se utiliza el CUSA. Todos estos son excelentes aparatos para generar aerosoles. En general, a cirujanos al humo le hemos dado 0 bolilla, es más, pasábamos por cardiovascular y decíamos, uy, qué olor asado que hay, por el corte y de proteínas y lípidos. Pero sepamos que claramente está demostrado que en ese aire puede haber virus que son viables. Y así pasó con los urólogos cuando empezaron a hacer el tratamiento de los condilomas acuminados y no se protegían y terminaron teniendo desarrollo de papilomas en el árbol respiratorio. Es decir, que la posibilidad de que haya virus y que permanezcan vivos existe. Para esto se diseñó todos estos sistemas de tratamiento del humo quirúrgico, que creo que nadie lo usa. Al menos en nuestro país creo que nadie se ha preocupado en usar sistemas de aspiración más que el aspirador irrigador durante cirugía laparoscópica. Sin embargo, hoy eso ha tenido un gran auge como precaución. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo las cosas están claras y seguramente los dos expositores internacionales nos van a poder decir en qué nivel está. Pero es claro que hoy tenemos que suspender las cirugías electivas, tenemos que preparar los hospitales para que tenga todos sus recursos disponibles para lo que se nos viene. Eso está totalmente definido. Acá todavía algunos discuten hacer cirugía electiva sí o no. Y creo que estamos llegando a un momento de suspender. Pero si vamos a quirófano, el quirófano es fundamental. Y este grupo de Singapur, en lo que más insiste, en la necesidad de tener presión negativa en los quirófanos. Presión negativa en el quirófano significa que amplía el contenido y nos genera una presión negativa permanente, con lo cual esas partículas que estarían flotando seguramente las podríamos aspirar. Sin embargo, los quirófanos que nosotros usamos son todos de presión positiva, porque los que defendían era al paciente y al quirófano sin contaminar el exterior. Sin embargo, esto si lo usamos en la actualidad, lo único que vamos a conseguir es que todas esas partículas
que estén flotando se desparramen en todo el personal que tenemos en quirófano y fuera de quirófano. Por lo cual, lo primero que tenemos que hacer es buscar al menos un quirófano de presión neutra, que es apagar el aire acondicionado, y a los 20 minutos nos estaremos muriendo de calor. Pero esa es la realidad. Hoy están estos equipos que son trasladables, que de alguna manera son grandes filtros para virus, que se pueden utilizar en los quirófanos, y lo tenemos disponible en los quirófanos que hemos armado aquí, para poder de alguna manera filtrar las partículas virales en suspensión. Pero esta es la realidad de Argentina. ¿Cuál es la realidad de Argentina? No tenemos quirófanos con presión negativa. La mayoría utilizamos por razones económicas material reutilizable, donde las válvulas, las gomitas o lo que sea pierde neumoperitoneo. Y por eso que nosotros usamos insufladores de alto volumen. ¿Para qué utilizamos insufladores de alto volumen? Porque si tengo pérdida en los trócares, inyecto más rápido y entonces mantengo el neumoperitoneo. Eso es toda una hermosa aerosolización. Si miramos esa foto del dispositivo en mano asistida, que es el que más usamos, es simplemente un separador Alexis con doble guante. ¿A quién no se le rompió o se le salió el guante cuando estamos haciendo una mano asistida? Eso es una tremenda aerosolización. Y a eso le agregamos que los equipos de energía que estamos utilizando están en estados subóptimos y son reutilizados. Por lo cual nuestras condiciones son completamente distintas a las de otros países desarrollados. Entonces, los estándares de un país son muy difíciles de implementarlos en otros. Nuestra situación actual es: no tenemos presión negativa y tenemos un hermoso equipo de aerosolización. ¿Qué nos recomiendan las sociedades científicas? Sin lugar a duda, España se movió de una manera fabulosa, y estas son 3 publicaciones que ha generado recientemente, donde ellos recomiendan, y está subrayado ahí, que la vía de abordaje que se debe utilizar es la que sea más beneficiosa para el paciente, independientemente que tenga un COVID o no lo tenga. E insiste sobre el cuidado que hay que tener en los casos que se hace la laparoscopía por la aerosolización. ¿Qué hace Seiger junto con la Sociedad Europea de Cirugía Endoscópica? Llegan a la misma conclusión, que se puede utilizar la laparoscopía porque hay poca evidencia en la época del COVID-19. Insiste sobre los beneficios que tiene para el paciente, con lo cual sacamos rápido a un paciente del hospital. Insiste en la necesidad en todos los trócares de utilizar dispositivos con filtros virales, e insiste en la necesidad de usar muy poca energía o a bajo volumen y con poco tiempo de utilización. Es decir, que lo ideal sería esto: tener presión negativa y un sistema hermético y con tratamiento de todos los gases que salen en la cirugía. Hoy en 2 horas va a haber una nueva reunión de Seiger, así que veremos qué nos actualizan sobre lo que está planteado hasta ahora. La Asociación Argentina de Cirugía lo que hizo fue adscribir a las recomendaciones de la Sociedad Española de Cirugía, e Inglaterra, como les dije, son contundentes. Así como fue contundente hace 2 días atrás el mensaje que dio la reina de 4 minutos a su pueblo, es contundente la decisión de ellos. Por ahora la laparoscopia no, porque nos resulta muy difícil implementar el tratamiento del aerosol que generamos. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros estuvimos revisando todo el accionar de los cirujanos en esta época COVID, nos reunimos los que de alguna manera hacemos la laparoscopía y al principio dijimos no. Pero hoy estamos diciendo que tal vez algún caso podría ser, que eso debe ser hecho por un cirujano que tiene experiencia, no es el momento de estar enseñándole a los residentes y cederle una cirugía. Tiene que ser una cirugía bien hecha, rápida y con seguridad. Lo ideal es que sea un procedimiento corto, y sobre todo porque la alternativa que tenemos de cirugía abierta sea compleja y técnicamente demandante. Y le voy a dar 2 ejemplos. Un paciente obeso mórbido con una apendicitis aguda, que no respondió al tratamiento no operatorio que ya hemos implementado, o el lavado de una peritonitis en una diverticulitis Hinchey 1, que serían 2 cirugías rápidas y que cambian mucho en un paciente obeso o no. Sin embargo, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes se han puesto el equipo de protección nivel 3? Que no es solamente ponerse una máscara facial. Nos tenemos que poner una antiparra que es hermética. Nos tenemos que poner un N95 que nos da una sensación de falta de aire. A la hora de estar trabajando se empiezan a empañar las antiparras, entonces esto lo hace muy difícil.
Por eso la necesidad de que el cirujano que accione sea experto y que el procedimiento sea corto. Esto es lo que estamos haciendo en el hospital y fíjense, simplemente para poner un tubo pleural en uno de estos pacientes, la necesidad de estar equipado de esta manera. Por eso que nuestra propuesta es la siguiente. Punto 1, estar seguros que ese paciente lo tenemos que operar, que no hay otra alternativa. No hay razón para operar una colecititis aguda. Hoy van a tratamiento médico y si no anda bien va a una colecistostomía. Una apendicitis aguda se hace tratamiento no operatorio y el 80% de esos pacientes van a andar bien. En el caso de que esto no podamos, tenemos que evaluar el riesgo del paciente COVID-19. Y es muy distinto hoy a lo que va a ser dentro de 2 semanas. Y todos hemos visto que le preguntamos si tuvo contactos. Hoy los contactos ya no son un factor a considerar que nos libere si el contacto es negativo, que sea COVID negativo. Hacemos el análisis y si el paciente es COVID negativo, es muy fácil. El paciente va a ir a un área de quirófanos que son solamente para pacientes COVID negativo. Definiremos, de acuerdo a los estándares que tenemos en el servicio, si eso hace abierto laparoscópico, no nos cambia, y lógicamente el nivel de protección que tendremos que ser menor. Ahora, si el paciente es COVID positivo, bueno, ahí estamos en un brete importante porque el riesgo que tenemos nosotros es muy importante, y es lo que le decía, definir cirugía abierta o laparoscópica, y para nosotros hoy la diferencia básica es si la cirugía va a ser corta o larga. Las dos la tienen que hacer cirujanos expertos, cubiertos o protegidos con nivel 3, y optimizar la técnica. En el caso de la cirugía abierta, generar poco humo. En el caso de la laparoscópica, evitar los aerosoles y las pérdidas en los trócares. Estos son 13 lineamientos de cómo mantener un abdomen con bajo neumoperitoneo, con poca pérdida de anhidrido carbónico, hacer las incisiones pequeñas para que el tróquer tenga que entrar a la fuerza, tener mucho cuidado con las descompresiones, no dejar drenajes abdominales, desinflar completamente al paciente antes de sacarle el tróquer y usar los filtros que estaban recomendados. En resumen, yo lo que les diría es, estamos en una situación donde a todos los que somos conductores de grupo nos preocupa la seguridad de la gente que trabaja con nosotros. Y si ustedes se fijan en este cuadro que es del grupo de Singapur, de todas las medidas que tenemos para controlar la exposición al riesgo, la forma que nos vestimos en quirófano es la menos efectiva. Siempre estaremos expuestos a la potencialidad de infectarnos, sacándonos el traje porque se rompió. Entonces hay que buscar caminos previos. Y los caminos previos son eliminar el riesgo. ¿Cómo? No operando si no hace falta. Sustituyendo ese accionar, ¿cómo? Con tratamientos no operatorios. Hacer una ingeniería y definir si esto conviene hacerlo por laparoscopía o abierto, como recién les comenté. Si no nos queda otra que operar, equipos reducidos. No operamos más 3 cirujanos, operan 2 cirujanos que trabajarán una semana y después serán rotativos. Y si nos tenemos que vestir, tenemos que cumplir con todas las normas de bioseguridad. Una cosa son las pantallas herméticas y otra cosa ponerse unos anteojos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso, para terminar, yo diría, ¿dónde estamos con los paradigmas actuales en el COVID-19? Bueno, nos estamos definiendo nuestro accionar con bajos niveles de evidencia. El tratamiento no operatorio se está imponiendo, y vuelvo a decir, operar hoy una colecititis no tiene sentido. Hoy es tratamiento médico y si no responde será una colecistostomía. Vuelvo a decir, reconozco y soy un defensor de las ventajas de la cirugía laparoscópica. Pero a mí hoy lo que me preocupa es qué seguridad tenemos los cirujanos y los equipos de salud. Si no, uno dice, ¿por qué no podemos parar la pandemia? Si es tan fácil, en teoría o son gotitas, ¿sí?, que me llegaron, o son los fomites. Debe haber otra forma con lo cual no podemos controlarlo. Por eso que yo creo el rol que se le está dando a la aerosolización y a las plumas virales creo que cada vez se va a consolidar más, y creo que llegó el momento que los cirujanos debemos ser muy respetuosos de lo que es el humo quirúrgico. Bueno, esta era un poco mi idea de darle los lineamientos y de alguna manera plantear discusiones, así que muchas gracias por atenderme.
Y vuelvo a decir, en una situación excepcional, nos están obligando a tomar medidas excepcionales. Muchas gracias. Juan, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Te puedo hacer una pregunta? Bien nombraste todo lo de cómo eliminar el CO2. Sí. Hay algunos insufladores, los más modernos, que son bidireccionales, que insuflan y tienen la capacidad de, cuando uno está con presión alta, aspirar el neumo. No sé si alguien tiene esos equipos, nosotros tenemos. Pero esos equipos no tienen filtro. Y vos los utilizás y no le pones un filtro adelante del neumo, digamos, puede ser un reservorio tremendo de COVID. Coincido totalmente, por eso la recomendación es tener mucho cuidado con los bidireccionales, porque se te puede contaminar en una cirugía y lo usas en otra. Por eso lo que se pretende es básicamente utilizar, porque algunos utilizan 2 insufladores a la vez porque son de bajo volumen. Hay que usar un solo insuflador y, de ser factible, unidireccionales, y tener mucho cuidado cuando uno va a conectar y desconectar a los distintos trócares del insuflador. Hay que tener muchísimo cuidado, sí. Juan, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Pablo, ¿cómo te va? Un gusto. ¿Cómo andás? Muy buena la charla, Juan. Escúchame, con respecto a la primera publicación de Wuhan, esa que mostraste vos, que yo también la leí. Sí. ¿A vos te parece que los pacientes que irían a una cirugía mayor, habría que testearlos a todos para ver si son esos pacientes insospechados de COVID positivo? A ver, uno quiere trabajar con la menor incertidumbre posible. Primero plantearnos por qué hoy tenemos que hacer una cirugía mayor. Supongamos que tenemos que saber que el test nos va a dar positivo solamente 48 horas antes de que el paciente sea sintomático. Por lo cual muchos proponen que estos pacientes tengan 2 testeos separados por 48 horas si es un caso electivo. Lo que estamos buscando es bajar la incertidumbre lo más que podamos, porque vuelvo a decir, paciente que en el postoperatorio desarrolla COVID porque él lo traía o porque lo contrajo en el hospital, la mortalidad es altísima. Es altísima. Esto lo tenemos que hablar muy bien con los pacientes y lo estamos haciendo porque en este momento hacer una duodenopancreatectomía que se complique y quede en terapia intensiva, ponemos al paciente un riesgo tremendo. Entonces discutimos en comité de tumores y tal vez estamos haciendo más neoadjuvancia de lo que hemos estado haciendo, y se habla muy bien con el paciente los riesgos y los beneficios. La realidad es esa. Nosotros en este momento tenemos 6 pacientes en terapia intensiva, aunque hay un sector que es para COVID solamente, sabemos que en una semana vamos a estar corriendo con otra realidad. No sé si te contesté, Pablo. Sí, gracias, Juan. Sí, esa es la duda mía, porque el tema del testeo, cuando uno tiene posibilidades y lo pudiera hacer, sería lo ideal, pero sabemos que en Argentina el testeo hasta ahora viene con un número muy bajo, 8.000 pacientes testeados nada más, y ese es el grave problema, ¿no? Sí, te escucho, Emilio. Sí. Juan, perdóname porque se interrumpió justo la transmisión y tuvimos problemas con Facebook. Vamos a dejar de compartir la pantalla y le damos lugar a Romero Beche, al doctor Romero Beche. Déjame ver cómo lo hago, ayúdame. En la parte de arriba, sí, tenés que dejar de compartir pantalla. Acá tengo silenciar, ¿qué más? No me aparece. Si no, salgo de la sesión y vuelvo. Pero no voy a poder volver. No vas a poder volver. Está a full. ¿Dónde me decís que está? En la parte de arriba. Dejar de compartir pantalla. Oye, mientras vas saliendo, ¿puedo decir algo? Soy Alejandro Serrano, de España, con respecto a lo que ha dicho, Pablo. Adelante. No, por lo que ha dicho Pablo sobre el testeo, nosotros tenemos la idea de cualquier paciente programado en HPV por tumores hacer 2 testeos antes, pero no tenemos disponibilidad de test. Solo en algunas regiones de España tienen la posibilidad de hacer esto programado 48 horas antes. Y eso no te asegura que el paciente sea COVID. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, en el quirófano no COVID, nuestra distribución de mascarilla, pantalla, doble mascarilla, doble bata, doble guante, calzas herméticas, lo hacemos en todos los pacientes. Y en urgencias no podemos hacer el test,
pero a todos los que incluso las apendicitis le hacemos un TAC torácico. La única forma de quitarnos un porcentaje de riesgo, que no es mucho, pero todos los pacientes que van a cirugía, apendicitis, perforados, heridas de bala o lo que pueda venir, si hay tiempo, se hace un TAC torácico, que es una prueba grosera, pero nos quita ese riesgo. Nosotros tampoco estamos igual que vosotros, no tenemos esos test que ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid están haciendo con una sensibilidad del 97%. No disponemos de eso, pero los pacientes selectivos, al menos una determinación antes de la cirugía se le hace. Bueno. ¿Se puede hacer una pregunta más? Sí, Barbie, adelante. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bueno, mi situación, yo soy una cirujana general de la Patagonia, en un pueblo muy alejado de donde se hacen las PCR. Todavía no tenemos casos positivos en la localidad y tampoco tenemos la posibilidad de dividir el único quirófano que hay en positivo y negativo. Sí el hospital en la sala de internación, pero no el quirófano. Mi pregunta era, más que para preguntar un debate, llegó el caso de la situación que explicaste, que haya que operar finalmente después de todo lo que no funcione como tratamiento médico, ese único quirófano se transformaría en un COVID positivo, dejando de lado todo aquello que después sí se pueda operar, que sería el mayor porcentaje de pacientes que van a ser negativos o no sospechosos, que es la situación actual de la localidad donde vivo. Además soy la única cirujana, o sea que es una situación muy particular que vive en general toda la Patagonia. La pregunta era esa, si, bueno, o el debate, si transformar el único quirófano que tengo lleva el caso en un área COVID positiva, porque después también sabemos que la desinfección y demás tampoco está tan clara, tanto del quirófano como de nosotros, digamos. Sí, sí, no hay duda que esto es una cuestión de logística, y eso un poco empieza a decir que va a haber muertes de pacientes no COVID en la era COVID. Por eso que es fundamental en la época actual, de alguna manera, regionalizar y tal vez definir que los casos no COVID se tendrán que operar en otro lugar, y tal vez en la Patagonia, no sé, tendrás que trasladarlo 600 kilómetros, 500, no sé. Pero esa es la realidad que creo que va a aflorar en esta pandemia. La distinta organización sanitaria que tiene todo el país. Pero el gran inconveniente que tenemos es que COVID nos come todos los insumos que tenemos y toda la disponibilidad, y por eso que los pacientes que no tienen COVID terminan siendo perjudicados, porque quedan dejados de lado. Es un problema serio, por eso, si me preguntas a mí, yo no tengo la respuesta, pero probablemente tengas que arreglar, no sé, con la localidad más cercana que tengas, que uno tenga los COVID positivos y otro negativo. No sé cuántos pacientes van a tener en tu región, pero hay que hacer una logística de apoyarnos entre las distintas instituciones. Seguramente Romero Becce va a contar cómo han hecho en París y tendrán hospitales que son COVID positivos y COVID negativos, ¿no? Juan, hay algunas preguntas más, pero vamos a pasar a la presentación de Romero Becce y después seguimos con tus preguntas. Si hay una pregunta de Agustín que después te hago cuando termine, ¿sabes? Dale, perfecto, me quedo acá sentadito, tranquilo, voy a aprender mucho. Bueno. Tuco, cuando quieras. Sí, la presentación. Hola Emilio, ¿se ve? Sí, se ve perfecto, adelante, bueno, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a Emilio y al capítulo argentino del HPV-A. Bueno, yo voy a hablar de la experiencia que estamos teniendo aquí en Francia. Yo estoy trabajando en un país, en un hospital que está en Île-de-France, que sería la periferia de París, o el Gran París. Bueno, nuestro hospital, después que se decretó el Plan Blanco, el Plan Blanco es un anuncio que realizó el ministro. Un momentito, Emilio. El ministro de Salud francés, Olivier Véran,
activó de antemano el Plan Blanco a nivel nacional, es decir, que todos los hospitales públicos y clínicas privadas de Francia están convocados, es como estaríamos convocados hacia una guerra. Así, una frase que significaría evitar que la soga llegue al cuello. ¿La sigo? Okay. Del 12 de marzo se pidió a todos los establecimientos que desprogramaran sin demora y sin perjuicio de la pérdida de oportunidades para los pacientes todos los procedimientos quirúrgicos no urgentes que requieren el recurso a la reanimación posoperatoria o a una monitorización continua. Se requiere una especial atención para los pacientes seguidos en oncología. El propósito de esta medida es liberar las camas en unidades de cuidados intensivos, ni exponer a un paciente operado recientemente a una infección nociva por el virus. Todo lo que dijo Juan Pecol, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo me acuerdo exactamente ese día, nuestro jefe de servicio nos dijo su vida profesional va a cambiar, en la cual nuestro hospital, nuestro servicio de cirugía dejó de operar todas las cirugías programadas. Las cirugías de urgencias eran derivados a una clínica que está cerca de nuestra institución y solamente nuestro equipo quirúrgico estaba solicitado para realizar cirugías de extrema urgencia, que sean vitales, o de aquellos pacientes que no podíamos derivar. Nuestro servicio de cirugía cada día teníamos que dar de alta a los pacientes. Yo me acuerdo, bueno, que yo me ocupo de la oncología en este hospital, tenía tres operados de duodenopancreatectomía, con lo cual los pacientes pasaron a ser hospitalizados al servicio de gastroenterología, que era un servicio no COVID. Nuestro hospital prácticamente todos los servicios se volvieron COVID, el primero, segundo, la segunda planta, una parte del servicio de neurología, una parte del servicio de pediatría se transformó en una terapia, el sexto, séptimo y octavo planta eran COVID positivo y una parte COVID negativo. Lo otro, nuestro quirófano y nuestra sala de recuperación posoperatoria, todo se transformó en una terapia intensiva. Los anestesistas aquí en Francia, que yo creo que también en España, son reanimadores, o sea que ellos cumplen la función de terapistas, así que se transformaron en terapistas. Bueno, según los trabajos publicados por los colegas de China, en el Lancet de Oncology en el 2020, se vieron que los pacientes con cáncer tienen más probabilidad de desarrollar infección por el coronavirus debido a su inmunosupresión secundaria al cáncer, a la quimioterapia y a la cirugía. Tenían un mayor riesgo de desarrollo de episodios graves entre un 39% versus a un 8% en aquellos pacientes que no tenían cáncer. Los pacientes que se sometieron a una cirugía o recibieron quimioterapia contra el cáncer en el mes anterior a la aparición del virus tenían un mayor riesgo del 75% de desarrollar un episodio grave que aquellos que no se sometieron a la cirugía o que no recibieron quimioterapia en un 43%. Es cierto, bueno, que este estudio involucra un pequeño número de pacientes y que se pueden hacer muchas críticas científicas, pero, bueno, la interrogación es que tenemos verdaderamente un tiempo razonable para esperar datos más sólidos antes de tomar decisiones, por lo cual grupos de las sociedades científicas de Francia se preguntaron cómo limitar el riesgo de infección a los pacientes con cáncer sin correr un riesgo importante en el control de la enfermedad durante un periodo de 2 a 3 meses.
Los colegas chinos han publicado varios artículos que sugieren modificaciones en las prácticas médicas teniendo en cuenta dos objetivos principales. Uno, limitar situaciones de muy alto riesgo, como la cirugía y la quimioterapia, y limitar los contactos, y en particular en los lugares de atención médica. Con las propuestas presentadas, podían modificar nuestros hábitos, del impacto de la epidemia de COVID-19 en el sistema de salud. José López, dile a Eugenia que me pase mi cargador ahí, por favor. El fenómeno epidémico, como sabemos, se divide en 5 fases. La fase 1, que es lo que sería la calma antes de la tormenta, donde se desprograman las cirugías que no son de urgencias, tenemos menos pacientes en los servicios de emergencia, y donde se equipan y se capacitan a los equipos en los sectores específicos. En la fase 2, que es el pico de la curva, que varía de intensidad dentro del mismo país, el pico se puede controlar en países experimentados con este tipo de problema, como fue Corea y Japón, que se anticiparon a estos eventos con medidas preventivas, como en particular el uso de una máscara en toda la población y la desinfección regular de los lugares frecuentados. Sin embargo, el pico podía extenderse más allá a los sistemas de atención médica occidentales, más eficientes en el área de calidad técnica, pero mal preparados para eventos epidémicos masivos, como le pasó en el caso de Italia. Cuando se excede la capacidad para atender a los pacientes, el impacto será mayor en la atención de otras patologías. La fase 3, que es conocida como la meseta, caracterizada por gestionar el flujo continuo de pacientes infectados, neutralizando la capacidad de organizar la atención de acuerdo con los estándares de calidad definidos en las recomendaciones. Su duración está vinculada, lógicamente, a la intensidad del pico, así como a los recursos disponibles. Nosotros prácticamente estamos empezando la fase 3. Tal es la organización en Francia, que tal es así que pacientes que tenemos nosotros en la terapia, para liberar cama y tratar de asistir a los pacientes hospitalizados que se descompensan, son pacientes que en horas puede descompensarse y hacer un distrés respiratorio agudo. Lo que se realiza es transportar a pacientes que se estabilizan en la terapia intensiva a otras regiones, como lo que hablaba Juan Pecol. Aquí, bueno, en Francia está bien organizado, ya sea se lo transporta por vía del tren de alta velocidad o por aviones militares. La fase 4 sería ya la recesión, o sea, el descenso de la curva, cuya duración depende de las etapas anteriores y su consecuencia en los equipos de salud. Y la fase 5, que es el retorno a la normalidad, o sea, los flujos de pacientes cuyos actos quirúrgicos fueron postergados durante las fases anteriores, particularmente las patologías cancerosas. Y es el regreso a la normalidad de las actividades de servicio de emergencia y la exigencia, por supuesto, de los pacientes y familiares. Bueno, la gran pregunta de todos, ¿no?, es que deberíamos operar a los pacientes oncológicos o postergar la cirugía. Bueno, tendríamos que evaluar el balance entre el riesgo operatorio inducido por la pandemia y el retardo en el tratamiento quirúrgico. Por lo cual las sociedades científicas de cancerología digestiva y todas las diferentes sociedades de hepatobiliar digestiva colorectal realizaron las recomendaciones como realizó España, Italia, en la cual se adaptaron terapéuticas en función de las diferentes fases de la epidemia. O sea, cada fase de la epidemia puede provocar un impacto en la elección de la terapéutica, ya sea
mantenemos los tratamientos de referencias o adaptamos nuevas terapéuticas en esta situación muy excepcional. Bueno, las propuestas deben interpretarse de acuerdo con las capacidades locales de cada institución, de la intensidad de la epidemia, es decir, en qué fase estamos de la epidemia, y su impacto en la organización de las estructuras de atención según las regiones, un consenso de expertos. Los actos terapéuticos deben registrarse y discutirse en una reunión de concertación multidisciplinaria, una RCP, consenso de expertos. En la medida de lo posible se debe informar al paciente sobre el alto riesgo de complicaciones graves de la quimioterapia, consenso de expertos. La quimioterapia, sobre todo la poliquimioterapia, será prescrita teniendo en cuenta la relación beneficio y riesgo, consenso de expertos. Se prefieren los tratamientos orales para limitar el contacto de los pacientes con el hospital, y de preferencia las teleconsultas en lugar de la consulta estándar. Para cada tipo de cáncer digestivo, la morbilidad y la mortalidad deberá evaluarse en función al riesgo oncológico vinculado con el retraso en la cirugía y o el tiempo de duplicación tumoral, consenso de expertos. Se debe prorrogar la mayoría de las cirugías complejas con alta y mortalidad, entre ellas la esofágica, la gástrica, la hepática y pancreática, según la fase epidémica. Es opinión de ese experto. Y siempre que sea posible una lesión de menos de 3 centímetros, particularmente el carcinoma hepatocelular o la metástasis hepática, es preferible la destrucción percutánea, por la cual no necesita una internación en terapia y recursos de atención continua. Se puede realizar en una hospitalización ambulatoria o una hospitalización de 48 horas, opinión de experto. Después de esto aparecieron nuevas recomendaciones, ajustar las terapéuticas multidisciplinarias, órganos por órgano. Entonces, yo lo que le voy a presentar aquí, según las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas de Francia, en cuanto a una metastasis colorectal después de la primera o segunda línea de quimioterapia. Si ese paciente es resecable, hay que reportar la cirugía hasta el final del periodo de la epidemia y realizamos quimioterapia en espera, en función de la característica neoplásica. Se favorece el esquema con la capecitabine o el Capox. Solo cirugía de baja morbilidad o termoablación puede ser discutida dentro de los plazos habituales, según la situación local de cada institución. Eso es opinión de experto. Ahora, si esta metástasis colorectal es potencialmente resecable, vamos a hacer también la quimioterapia. Con monoquimioterapia, sobre todo se privilegia la capecitabina o la biquimioterapia a través de Capox o Capiri, asociado no a terapias monoclonal, y evitar sobre todo la triquimioterapia. Tener mucho cuidado con la asociación Capox y los antiangiogenésicos, los antimonoclonales, son potencialmente muy tóxicos y de efectividad incierta. Opinión de expertos. ¿Qué pasa cuando la metástasis hepática no es resecable? Por supuesto, bueno, quimioterapia, de preferencia la monoquimioterapia igual, o la biquimioterapia, y evitar siempre la triquimioterapia. Y si el tratamiento es de mantenimiento, de preferencia capecitabina sola, asociado o no a bevacizumab, consenso de expertos. ¿Qué pasa con la metástasis colorectal en curso de tratamiento no resecable? Privilegiar, es importante, los tratamientos orales en caso de enfermedad estable o de lenta progresión, capecitabina, para limitar hospitalizaciones.
siempre controlar al paciente, haber un seguimiento telefónico o las teleconsultas, discutir en caso de que la enfermedad sea estable, un descanso de 2 meses, consenso de experto, y si tratamiento de mantenimiento, privilegiar la capecitabine sola asociada a no bevacizumab. Con respecto a la metástasis colorectal, después de la segunda línea de quimioterapia, paciente no resecable, se prefiere el regorafenido, un esquema REDO, que es un esquema progresivo semanal, dependiendo de la tolerancia del individuo. Discutir discutir el descanso en caso de estabilidad, el uso cuidadoso de la trifluoridina debido al riesgo de leuconeutropenia. Se ha observado que las infecciones de coronavirus producen bastante neutropenia e insuficiencia hepática. Con respecto al páncreas, si es un tumor localizado, a ver, con confirmación histológica, reportar la cirugía después de la epidemia, ¿no? Por el motivo de que no hay cama en terapia, El sistema en la fase 3 se colapsa, todos los sistemas se colapsan. Francia tiene una capacidad de 5.000 camas de terapia en el sistema público y 800 en el sistema privado. En una semana se ha armado 14.000 camas de terapia, por lo que es lo que se ha previsto epidemiológicamente el número de pacientes que podíamos tener en el pico masivo, el pico máximo de la curva. Discutir la quimioterapia en espera, en preferencia el FOLFOX, con respecto al FOLFIRINOX, por el riesgo de complicaciones graves relacionadas a la inmunosupresión inducida por la quimioterapia, y se discutirá nuevamente después de la epidemia. Hacer factores de crecimiento de granulocito y el esquema modificado, si es el FOLFIRINOX, sin realizar bolo de 5-FU o el irinotecan, cuando uno prefiere el FOLFIRINOX. Consenso de expertos. ¿Qué pasa en caso del postoperatorio, paciente que hemos operado, postoperatorio, FOLFIRINOX, por mayor beneficio de la supervivencia, el FOLFIRINOX esquema modificado, asociado a los factores de crecimiento de granulocitos. Si el tumor es localmente avanzado, la quimioterapia se discutirá de acuerdo al estado general del paciente. Gencitabina o biquimioterapia a base de 5-FU o capecitabina. Discutir descanso o el mantenimiento en caso de estabilidad, privilegiando la capecitabina. En caso del páncreas metastásico, igual, quimioterapia según el estado general, monoterapia con gencitabina, biquimioterapia o triquimioterapia dependiendo de la situación clínica. Si FOLFIRINOX, siempre el esquema modificado. Bueno, en resumen, lo que hemos hablado, esto es prácticamente lo que yo le dije. No se hace cirugía en los tumores periampulares. En cambio, en las lesiones corporos caudales, dependiendo, si es de bajo riesgo, se puede evaluar la posibilidad de realizar la cirugía, y si es de alto riesgo, no la hacemos. Ya sea en casos con prueba histológica confirmada o cuando hay una documentación histológica. En cuanto a las vías biliares, en tumores resecables, la cirugía a tiempo sí es posible, porque no hay ninguna quimioterapia en espera de cirugía que sea efectiva para los cánceres de vía biliar. Con el colangiocarcinoma periliar, en caso de colestasis ictericia, priorizar el drenaje biliar.
y la embolización portal en preparación para la hepatectomía que será diferida. En el postoperatorio, capecitabina, si no es resecable o metastásico, quimioterapia según la situación clínica, gemcitabina, ciplastino o Gemox, y alternativa de una biquimioterapia por Capox, según consenso de expertos. En cuanto al hepatocarcinoma, si es accesible a un tratamiento curativo, según los criterios de Barcelona, estado A, no se proponen los tratamientos curativos, no se postergan los tratamientos curativos, excepto en caso de un solo nódulo pequeño sin relación vascular o de poca evolución. Si el paciente está en lista de espera de un trasplante, se trata de proponer los tratamientos alternativos, que podrían dar una respuesta casi completa, según consenso de expertos. Si un hepatocarcinoma en el estadio intermedio avanzado, tratamiento oral, sorafenib o regorafenib o cabozantinib, seguidos con la teleconsulta para control de los efectos secundarios, discutir tratamiento locorregional caso por caso. Y en caso de que hepatocarcinoma que no es operable o es metastásico, tratamiento oral de quimioterapia y rediscutir los tratamientos locorregionales caso por caso después de la epidemia. Consenso de expertos. Bueno, en resumen, en vista del bajo riesgo de progresión tumoral durante el periodo epidémico, se podrán postergar el tratamiento quirúrgico de pacientes con tumor hepático primario. En el caso de una lesión accesible a una resección hepática menor, dependiendo de las posibilidades del acceso quirúrgico y la evolución de la epidemia, la intervención podría proponerse al paciente con bajo riesgo quirúrgico y se deberá postergar en el caso contrario. En caso de lesión que justifique una resección hepática mayor, la intervención deberá postergarse, posiblemente con preparación para embolización portal si es necesario, preparación nutricional del paciente. Se debe prestar especial atención al colangiocarcinoma iliar con respecto a los riesgos séptico y nutricional. Y los pacientes candidatos a la destrucción por termoablación podrían ser tratados de acuerdo a las posibilidades de acceso a la radiología intervencionista y a la evolución de la epidemia. El seguimiento, el seguimiento de los pacientes durante el tratamiento. Bueno, para los pacientes en curso de tratamiento, la cinética de los marcadores tumorales mostró su interés clínico, en particular para los cánceres de colon y pancreáticos. Esta cinética de los marcadores, combinada con el seguimiento clínico a distancia, permite en esta situación excepcional postergar los exámenes de imágenes teniendo en cuenta la historia evolutiva de la enfermedad, el esquema de quimioterapia y los objetivos del tratamiento. ¿Qué opciones? Bueno, según las opiniones de expertos, reportar las pruebas de imágenes programadas durante el periodo epidémico, evaluación mediante un examen clínico y cinético de marcadores tumorales, el caso especial de paciente con metástasis potencialmente resecable o en inicio del tratamiento puede justificar la realización de los exámenes de imágenes. El seguimiento postterapéutico, prorrogar las consultas y exámenes de imágenes después del periodo de epidemia. Y con respecto a la trasplantación de órganos, según la Agencia de Biomedicina, que es la institución que regula la ablación y trasplante de órganos en todo el territorio francés, según la actualización del 27 de marzo de 2020, con respecto a la actividad de ablación y trasplante de órganos y tejidos durante la epidemia coronavirus. Esta actividad de trasplante de órganos ha experimentado una disminución significativa, menos del 50% de proporción de órganos, desde el comienzo de la epidemia.
Sin embargo, los trasplantes vitales, corazón, hígado y pulmón se mantienen, pero hoy actualmente prácticamente no se está haciendo. La Agencia de Biomedicina en el campo del trasplante aplica un score a cada paciente en la lista de espera. En cuanto al hígado, aplica el score FUA, ABM, que ese score va a depender de la gravedad de la enfermedad hepática, de la efectividad de los tratamientos alternativos realizados y el tiempo de espera del paciente, en la lista de espera, por supuesto. Las camas de terapias protegidas del virus COVID-19, que sean COVID-19 negativos, siguen siendo accesibles aquí en Francia. O sea, hay hospitales que no son COVID positivo, como en el caso de Paul Bruce, que continuaba haciendo trasplante hepático. La Pitié, que hacía trasplante hepático, la última semana realizó 3 trasplantes hepáticos. El hospital que más terapia tiene en París, unas 160 camas son COVID positivo y se dejó 20 camas para la cirugía de trasplante. Están totalmente independientes de las de COVID positivo. Como la distribución de estos órganos es nacional, los pacientes urgentes pueden ser trasplantados y cada equipo evalúa el beneficio y riesgo y la situación local, que cambia constantemente. Esto cambia todos los días. Todos los donantes potenciales y futuros receptores de órganos son evaluados mediante una prueba de PCR y la otra es el escáner torácico, y los resultados serán obtenidos antes del trasplante según las recomendaciones del Alto Consejo de Salud Pública francés. Bueno, en conclusión, lo que yo le puedo dar a ustedes, bueno, en cuanto hay puntos en común en la atención del paciente con cáncer. Es luchar con la desnutrición, promoviendo una dieta equilibrada, proporcionando suplementos alimenticios o estableciendo una dieta integral por sonda de alimentación, evitar el deterioro significativo del sistema inmune por los tratamientos agresivos de la quimioterapia, de preferencia la monoquimioterapia por la vía oral, evitar hospitalizaciones y consultas de los pacientes que favorecerían la contaminación por el virus. Privilegiar una secuencia terapéutica para el control de la progresión de la enfermedad, que no imponga un tratamiento quirúrgico estricto de alto riesgo en la medida de lo posible. Y discutir en una reunión multidisciplinaria para definir el plan terapéutico más adecuado para el paciente en el periodo epidémico. Estas reuniones deben realizarse virtualmente, que son RCP virtual, o en pequeños comités para evitar la propagación del virus entre los diferentes equipos médicos. Y ofrecer una ayuda psicológica a los pacientes que padecen su cáncer, asociado más a esta situación angustiante de la epidemia. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Me escuchás bien, Rodolfo? Sí, te escucho, Emilio. La verdad que te agradezco mucho, y más en esta circunstancia que a ustedes le está tocando viendo. Mientras Federico se prepara, les pido a todos que aquellos que quieran preguntar alguna cosa, que por favor la hagan en el chat. Juan Pecol acaba de contestar algunas ya directamente por el chat de Zoom. Pero te quiero hacer una pregunta de lo último que vos dijiste. Por lo que entiendo, ustedes a los donantes les hacen PCR y un scan de tórax. Con lo cual infiero que si la PCR es negativa, pero la tomografía tiene algún hallazgo patológico, ustedes no avanzan con ese donante. Claro, exactamente, no se avanza. El escáner torácico se ha demostrado que son signos específicos de infección de COVID. Tal es así que me acuerdo en una reunión de concertación multidisciplinaria, el radiólogo nos mostraba el PET scan de pacientes que venían a
seguimientos, al seguimiento, bueno, del tratamiento, y encontró lesiones de COVID-19 positivo de paciente asintomático, y en tratamiento con quimioterapia y evaluados con PET. O sea que esta infección puedes encontrar diferentes tipos de situación, Bueno, y vos te pregunto, ¿cuál es el límite para correr ese riesgo? Porque daría la sensación que ustedes están entrando en el verano, pero nosotros estamos entrando en invierno, con lo cual encontrar una tomografía con algún infiltrado no puede ser caracterizado como tal. ¿Cuál es el límite que se están planteando en este momento? ¿El límite con respecto a qué? Al donante. Bueno, el tema aquí es que... Rodolfo, pensándolo con el receptor, te pregunto, hay un hepatocarcinoma dentro de Milán de 22 puntos de Mel, que todos tenemos un montón en todos los lugares del mundo. Con un donante con esa placa que vos no haces, ¿corren el riesgo o paran directamente? No, se para directamente, no, ningún riesgo porque la infección de coronavirus en un paciente es altamente mortal, no, Bien, ningún riesgo. La doctora Caterina Permetier pregunta si le hacen pruebas al receptor. El doctor Serrablo está contando que en España le hacen tanto pruebas al donante como al receptor, que es un poco... Sí, a los dos, sí. El protocolo que está haciendo el INCUCAI en este momento. Déjame preguntarle, antes de seguir con Federico, a Juan Pecol, que el doctor Sergio Campos le pregunta qué hacer con los síndromes coledocianos litiásicos donde no se dispone de tratamientos minoinvasivos. ¿Qué es lo que vos recomendás? Que no se dispone de tratamiento mini-invasivo. Bueno, yo prácticamente, nosotros aquí tenemos todos los tratamientos mini-invasivos porque lo mandamos a la institución que se ocupa de realizar la esfinterotomía y la ablación de cálculo. Prácticamente aquí en Europa no hacemos la exploración de vía biliar por vía laparoscópica. Realmente tenemos todo, podemos hacerlo y... Bárbaro. Juan, ¿tu opinión, por favor? Sí, una cosa es electivo y otra cosa es la urgencia. Creo que una de las cosas que vamos a aprender, que cada uno en su región tendrá que ofrecer lo que puede hacer. Tal vez no será lo ideal para el paciente, pero si ese paciente no está en colangitis grave, plantear que si tal vez a 200 kilómetros de otro hospital que tengan endoscopista, debería derivarse el paciente a hacer la endoscopía y no operarlo. Es decir, todo depende de la realidad donde estamos parados, ¿no? Creo que un poco... Te uno o dos preguntas más, perdón, porque está muy interesante y ya seguimos con Federico. Pregunta Agustín Cristiano, sobre todo a Rodolfo y a Federico, si hay alguna evidencia de transmisión viral del donante al receptor. Y la otra pregunta de Ignacio Charlo tiene que ver con el tiempo evolutivo de la aparición de las imágenes a nivel de tórax con respecto a la infección por COVID. ¿Cuánto tiempo después del paciente infectado puede desarrollar una imagen respiratoria que en principio puede ser tildada como típica del COVID? ¿A cuánto tiempo de la infección? Sí. Y aproximadamente entre de 10 y 12 días. Es lo que hemos visto aquí, ¿eh? El doctor Alejandro Serrablo, si quiere abrir el micrófono y nos quiere contar qué es lo que está pasando en España en este momento respecto a este tópico. Al tópico de la radiografía y el COVID, pues sí. Nosotros extendemos incluso 14 días, porque nosotros pensamos que hay dos fases, la infección viral y la reacción inflamatoria, que están distanciadas. Pues nuestros pacientes, a partir del diagnóstico, incluso hay gente que se recupera y coge, bueno, parece que que incluso salud laboral, porque el 18% de los pacientes COVID positivos en mi ciudad son sanitarios, se encuentran bien y a partir del 8º día empiezan a tener problemas respiratorios y a partir del 12, como ha dicho Rodolfo, 14 días, tiene unas placas de horror, con unas características de infiltrados como es el COVID. Entonces, nosotros ahora, con lo que ha dicho Rodolfo, con nuestra experiencia, no, es lo que ha dicho Juan en resumen, es una enfermedad nueva, no sabemos por dónde movemos. Yo en estos momentos creo que es muy imposible dejar
hospital COVID negativo, tener la seguridad certera en un momento, como habéis dicho, la transfusión de sangre, nosotros no hemos testado que haya donante que transfunda la enfermedad al receptor, pero tampoco es que tengamos tantos casos, porque los donantes, los trasplantes en España, hace 15 días murieron 4 pacientes antes, ni médicos, porque tenemos prohibido ir a buscar, a movernos, a coger trasplantes fuera. Entonces, lo que sí que como profesional, y no es mi preocupación como clínico, porque toda esta epidemia la están manejando los epidemiólogos y los gestores, pero ningún clínico. Hay muy poco clínico que pueda tener cómo distribuir a nivel práctico la pandemia. Y cuando a vosotros os llegue el pico y luego quiten los recursos, porque pasará también en Francia y en España, recogerán las camas de UCI. Y si todo lo que ha dicho Rodolfo, de retrasar los pacientes con cáncer de páncreas, hígado, y que necesitan luego terapia intensiva, no repliegan las camas de UCI, seguiremos teniendo ese tapón. Por tanto, esa extra cama de UCI estamos intentando desde ya, antes de que se pase el pico aquí, porque nosotros en mi hospital tenemos 370 pacientes con COVID positivos ingresados y 48 intubados con COVID positivo. Es decir, el 100% de las camas de UCI están ocupados por COVID. Pero hemos hecho un esfuerzo hasta 97. Casi hemos duplicado, pues que se mantenga más o menos la mitad extras en poder sacar esos pacientes oncológicos que con terapias puente que ha puesto los hemos retrasado. Y no lo están viendo y va a haber muertos porque no vamos a poder acceder a tratarlos por eso. Igual que la localización, somos 6 en mi unidad, 5 están distribuidos en semanas para tratar COVID. No están ejerciendo de cirujanos, sino están ejerciendo de intensivistas en COVID. Sería más lógico localizar a un cirujano para no llevar a los pacientes a cuidados intensivos y que esos cirujanos mismos se lleven sus propios pacientes. Porque yo sí que he tenido mortalidad por llevar pacientes a cuidados intensivos y han caído en UCIs con intensivistas o anestesistas no acostumbrados a llevar a mis pacientes. Y han muerto. Yo he tenido dos personas que han muerto en menos de 20 días, mal llevados en el manejo postoperatorio. Muchas gracias, Nada más. Te agradezco mucho, Alejandro, la participación. Le pido ahora a Federico, por favor, que nos cuente qué es por el rollo. No, gracias a vos. Por favor, Federico, si nos querés contar cómo están las cosas en este momento en Estados Unidos. Sí, hola Emilio, gracias por la invitación. Algunos comentarios generales de cómo está la situación acá y en sintonía con mucho de lo que ya se ha mencionado acá en este fórum, acá en Cleveland Clinic y en otros centros de referencia en Estados Unidos, todavía obviamente el trasplante y la cirugía HPV oncológica es considerada esencial, o sea que se continúa practicando con ciertos reparos todo lo que es cirugía gastrointestinal no oncológica o de emergencia o no relacionado con el trasplante está diferida, totalmente diferida. Con respecto a la toma de decisión a si operar o diferir la cirugía HPV oncológica, hay un gran énfasis en la formación de grupos multidisciplinarios, en los cuales tiene una fuerte presencia la administración del hospital, porque obviamente en la toma de decisiones hay muchas variables, dentro de las cuales hay que tener en cuenta la disponibilidad de cama de terapia, de ventiladores, camas en general del hospital, material de protección personal para el equipo médico, en la situación del banco sanguíneo, etcétera, etcétera, todo lo que veníamos hablando. En caso de decidir que se difiere la cirugía, se está hablando de plazos de 4 a 6 semanas, porque se proyecta que va a ser, por lo menos acá, el pico de contagios y a partir de ahí se espera que empiece a bajar la curva de contagios. Y se está también recurriendo a la terapia neoadyuvante, ya sea con terapia sistémica o locorregional, de acuerdo a cómo aplique en los casos particulares. También se está aplicando el testeo a todos los pacientes que se van a intervenir o que se admiten al hospital. Como sabemos, un gran porcentaje de los pacientes infectados se pueden presentar de manera asintomática. Hay centros de referencia como MD Anderson que reciben muchos pacientes de otros estados, que lo que están haciendo es indicar la cuarentena por 2 semanas antes de que los pacientes puedan tener contacto directo con el equipo médico para ser evaluados. Eso es lo que me decía Botey los otros días.
Con respecto al trasplante, el volumen también ha mermado mucho, se sigue trasplantando casi te diría solamente los pacientes de mayor necesidad médica, los MELs altos. Los programas con donante vivo están suspendidos completamente acá en Cleveland Clinic y en la mayoría de los otros centros de referencia. Se está testeando a todos los receptores que son admitidos para recibir el trasplante hepático y a todos los donantes, y se está aplicando la metodología de test rápido que arrojan los resultados en 3 o 4 horas. Y otra cosa a considerar también es que creo que se mencionó que se está tratando que la procuración de órganos se haga con los equipos locales para mitigar ¿no? el tráfico de personas entre las redes hospitalarias o entre los estados. Así que bueno, eso es más o menos el panorama que se está viviendo. Es todo muy dinámico, obviamente, cambia todo día a día. Acá en Ohio, como mencioné antes, las cosas no están tan mal, y creo que tiene mucho que ver con medidas agresivas, sobre todo de aislamiento social que implementó el gobernador, y creo que ya la última semana, un poco más, se vio que la curva está achatada, aplanada, y quizás empieza a haber un poco de declinación de casos nuevos, así que esperamos que continúe así. No te escucho, Emilio. ¿Me escuchás ahí, Federico? Ahora sí, ahora sí. Bárbaro. Les voy a hacer un par de preguntas que están acá en el chat. Les pido que sean concisos, por favor, en las preguntas, sobre todo a la gente que viene, gracias, que nos está acompañando desde el exterior. Me preguntan la tasa de infección de los colegas. Le pregunto a Rodolfo, le pregunto al doctor Serrablo y a Federico. Tucu, ¿cuál es la tasa de infección de los médicos en este momento en Francia? Tenés cerrado el micrófono, por favor, Rodolfo. Ahí está. ¿Ahora me escuchás? Perfecto. ¿Me escuchás? Bueno, la tasa de infección en cuanto al personal médico ronda entre los 10-15%. Bien. Federico, en Estados Unidos. Sí, diría alrededor de la misma figura. Hay que tener, obviamente, muchísimo cuidado. Tengo conocimiento personal de colegas que han sido contagiados por intervenir con donantes, y hay que tener mucho cuidado. Doctor Serrablo. En España ronda lo mismo que ha dicho Rodolfo y Federico, de 15,7%, pero por ejemplo en Aragón son 18% de los contagiados son sanitarios. Le transmito la pregunta del doctor Pablo Uva. Pregunta si hay algún tiempo en UTI del donante que parece seguro. Es decir, un paciente con una muerte por un traumatismo cráneoencefálica con 48 horas de UTI, ¿qué posibilidad tiene de desarrollar y transmitirlo? Pregunta si hay algún tiempo en UTI del donante que parece seguro. ¿Me escucharon? No bien. Bien, te vuelvo a preguntar. Donante cuya causa de muerte es un traumatismo de cráneo con 48 horas de UTI, ¿qué posibilidad tiene de desarrollar COVID y de transmitirlo? Bueno, yo actualmente no he suspendido toda la actividad de ablación, no estoy prácticamente al tanto. Yo sé que hay muchos problemas en el cual se ha planteado con respecto a la ablación de órganos. Tal es así que se ha tratado de de transportar el paciente donante a otro hospital que no es COVID positivo, para evitar que se infecte y realizar la ablación del órgano. Bien. ¿Les hago, Federico, alguna cosa más? No, yo no sé cuál es la respuesta concreta, o sea, hay que evaluar caso por caso, ¿no? Cuál es la necesidad médica del receptor.
la sintomatología del donante y el testeo, y bueno, en base a eso tomar la decisión si se procede o no con el trasplante. Bárbaro. Les pregunto ahora, Juan... Un momentito, es muy difícil. Si habéis visto lo que habéis preguntado ahora sobre cuántos colegas están infectados, es un 15,7%, un 18%, por ejemplo, en mi ciudad. A nosotros, si no tenemos clínica, nos mandan sin test a trabajar. Nosotros estamos siendo los vectores. Que quizá el donante, su positividad o negatividad no sea lo ideal. Sería poder testar y semanalmente a todo el equipo quirúrgico que está sometido a eso. Y no se hace, porque nosotros, yo estoy convencido en España que ha habido una gran cuarentena y que estamos viendo los beneficios, pero los vectores son el hospital, con 5.700 personas trabajando todas juntas, a veces sin mascarilla, los supermercados, todo lo esencial, estamos compartiendo la misma gente con un contacto más estrecho. Somos los vectores nosotros. Es mi opinión. Es decir, quizá la mejor ideal, en vez de pensar en donante, trasplante, donante receptor, un donante libre de COVID, libre de COVID, y cómo está nuestro equipo quirúrgico, en mi opinión. Bien. Juan, te pregunto, Pecol, Rodolfo y Federico, nos pregunta una colega de Perú que está siguiendo la transmisión por Face, que evidentemente está claro que los pacientes con emergencia uno corre el riesgo para trasplantarlos. ¿Hay alguna normativa de la Sociedad Americana de Trasplante o europea? El INCUCAI sé que no, un poco me anticipo la respuesta del INCUCAI, de algún MEL límite para decir sí o no a este lo corro o lo trasplanto o no lo trasplanto, Federico. No hay ningún MEL específico. Es todo librado a la evaluación del equipo quirúrgico y todas las variables que mencioné antes. ¿Rodolfo? Sí, prácticamente de acuerdo con Federico, y como yo te dije, aquí la Agencia de Biomedicina había estableció el score de hígado. El score de hígado, que eran 3 factores, que depende de la gravedad de la enfermedad hepática. El segundo factor es según la efectividad de los tratamientos alternativos que puedes realizarle, y el tiempo de espera de lista que está el paciente esperando ese trasplante. Esos son los 3 factores que son un score que realizó la Agencia de Biomedicina. Pero bueno, todo depende de cada equipo, que va a decidir en cuanto a los comités éticos y qué beneficio y qué riesgo tiene el paciente. Juan Pecol. Yo creo que el único paciente que no tenemos posibilidad de discutir es una falla hepática aguda que nos entró y que necesita trasplante. Si no la trasplantamos se muere, ahí estamos jugados. Y yo creo que es el único escenario en este momento, cuando entramos a esto, que hay que tenerlo presente. Después, los otros pacientes con el MEL que tienen y todo lo demás, tenemos que evaluar, esperar 3 meses más en lista, qué consecuencias le podrá tener. El único paciente que no podemos esperar que pase la pandemia es una falla hepática fulminante que necesita ser trasplantada. Y yo creo que eso, desde el punto de vista ético, sabemos que vamos a correr algunos riesgos, pero otra no nos queda, si no se muere. Tal vez es demasiado elemental y práctico, pero creo que en nuestro grupo es lo que tenemos de alguna manera consensuado, ¿no? Jesús Morán pregunta, en pacientes con coledocolitiasis de gran tamaño que no pueden ser extraídos por ningún procedimiento minoinvasivo como CPR o un síndrome de Mirici, ¿qué recomiendan, Juan? ¿Si progresar, colocar un stent o operarlo posteriormente? ¿O esto tiene que ver, lógicamente, le agrego yo alguna pregunta, a la urgencia? Sí, yo creo que la urgencia es lo que prima, y hay que saber que hay tratamientos que no son ideales, pero son buenos temporizadores. Eso lo hemos aprendido en el síndrome de Mirici de los viejitos, que le ponemos un stent, sale de la situación aguda y después veremos cuando termine la pandemia. Yo creo que tenemos que pecar por prácticos. Cuanto menos el paciente esté en la estructura hospitalaria y podamos resolverlo, mejor. Con la misma cirugía estamos cambiando de posturas. Es decir, imagínense ustedes hacer una cirugía colónica en un COVID positivo con el equipo de protección nivel 3 que tenés que tener. Y si es una diverticulitis, lo más probable es que va a terminar en un Harman y no va a terminar en una resección con anastomosis, y es lo que se está recomendando. Voy a hacer cirugías en menos para sacar al paciente de la situación aguda.
Yo creo que eso es muy importante tenerlo presente. Una cosa es la teoría y otra cosa es estar en el quirófano cuando te apagaron el aire acondicionado para que tengas presión neutra y entras a transpirar y dejas de ver. Por eso creo que hay que ser bastante expeditivo en ese sentido, y con el manejo de los pacientes igual, ¿no? Alejandro, no sé qué pensás vos. Tenía apagado el micrófono, Alejandro. ¿Ahora se me oye? Sí. ¿Sobre qué concretamente? ¿Sobre la modificación todo el rato de la terapia? Yo con respecto a cómo operar, a partir de los 30 minutos con todo el equipo en un COVID positivo, es realmente muy difícil tener incluso habilidad para seguir operando. Cuesta mucho, bueno, lo pasas bastante mal y encima no tienes, bueno, no puedes llevar lupas, no puedes tener ningún criterio que pueda ayudarte a hacer ninguna anastomosis arterial o una reconstrucción pequeña y discreta, no se pasa mal. Y luego es verdad que nuestros preventivistas y de riesgo han ido añadiendo datos. Al final te estamos operando como si fuera un ébola en cuanto a contagiabilidad. Estamos operando con el mismo aparataje físico a los COVID que si fuera, como ha dicho Juan, por los aerosoles un ébola. Y eso es bastante... Cuando se hizo el protocolo del ébola cuando vino a España para el Ministerio de Defensa, se pensaba que a lo mejor era una hernia, alguna hemorragia y no cirugía compleja, ninguna cirugía compleja. Y yo lo que no me fío es de lo que nos recomiendan. No sé qué nivel de riesgo nos estamos exponiendo, para ser francos. Tenemos compañeros, vosotros conocéis, por ejemplo, a Emilio de Vicente. Pues a Emilio de Vicente ahora está en una situación crítica vital. Pero ¿qué paciente es el que ha operado, que se ha convertido? Algunas veces se hacen positivos en casa después del alta. No lo conoces. Entonces estamos bastante, nosotros los profesionales sanitarios, desprotegidos en eso. Sí, en el mundo ideal deberíamos tratar a todos como si fuera COVID, todos, y movernos como si fuéramos todos COVID, incluso entre nosotros, pero eso no hay material ni dinero que lo pueda subvencionar. Gracias, Alejandro. Federico, te pregunto porque nosotros, los franceses, España ha un poco parado la actividad del trasplante. ¿Han modificado la inmunosupresión en el trasplante ante la eventualidad del COVID positivo? Levemente, por ejemplo, con respecto a los inhibidores de calcineurina, quizás se trata de indicar una dosis un poco por debajo de lo habitual, pero esto no es una indicación formal, sino más algo que adoptamos nosotros en nuestro grupo. Estamos tratando de evitar el MMF, ácido micofelonato. Si en los casos en donde se requiere inducción con anticuerpos no usamos timoglobulin, lo cambiamos por Simulect, Basiliximab, y después a los esteroides no lo modificamos, hacemos un taper rápido de esteroides, y si en los pacientes infectados sintomáticos con cuadro respiratorio importante, se ha visto que por ahí mantener una dosis baja de esteroides puede ayudar a mitigar el síndrome inflamatorio respiratorio. Bien, y una pregunta más conceptual. Si hoy, en este momento probablemente la mayoría de los pacientes se nieguen frente a una patología electiva a operarse por todo lo que sabemos. Si vos hoy tenés que hacer una colecistectomía laparoscópica porque el paciente se la quiere hacer y vos, por todo lo que contó Juan Pecol, y por lo que sabemos, no haces laparoscopía y le ofreces una cirugía abierta. Si el paciente es sintomático, no sintomático, ¿cuál es el grado de urgencia, digamos? No urgencia desde lo que uno puede ver, evaluar clínica y de laboratorio. Viste que siempre hay algún paciente que dice, yo me quiero operar igual, no me importa, no espero. ¿Vos me preguntás a mí si se la hago laparoscópica o abierta? Sí. Mira, hasta ahora acá se está siguiendo con cirugía laparoscópica. Después de la presentación que dio el doctor Pejol, me da mucho que pensar, pero por ejemplo el viernes tenemos programada
una patectomía derecha laparoscópica, quizás no deberíamos hacerla, por metástasis de cáncer de colon. No tengo la información suficiente. Bueno, ahora sí, un poco más después de la presentación del doctor Pecol, pero hasta el momento no tenía esa información y sí lo hubiera hecho laparoscópica. Juan Pecol. Sí, yo creo que acá es clave porque tampoco tenemos que castigar a los pacientes que son COVID negativos por lo que nos está pasando. Por eso creo que es importante poder demostrar que si ese paciente es COVID negativo, tenemos que tratarlo como tratamos a cualquier paciente, que es lo que yo discutía con los anestesiólogos. Hasta que vino el COVID, hasta que no vino el COVID, la intubación era sin máscara, sin nada, era muy sencillo, y ahora nos fuimos al otro extremo. Entonces yo creo que poder diferenciar COVID negativo y positivo es básico. Y tener la seguridad que ese COVID negativo es negativo, porque entonces sí, por eso digo, lo vamos a operar en un quirófano no COVID, y como lo veníamos operando, y probablemente esa hepatectomía derecha que vas a hacer, yo la haría también laparoscópica si cumple con el estándar de que estoy seguro que es un COVID negativo. Es decir, que el problema es la incertidumbre, es si yo no puedo tener un test que demuestre que es COVID negativo, como decía, en este momento nosotros tenemos que pensar distinto. Nosotros empezamos a hacer testeos a los pacientes que teníamos internados en observación hace una semana. Hasta hace una semana teníamos más o menos 80 pacientes que estábamos controlando. Nos ocuparon el sector 35, 36 y 37. Los que conocen el hospital saben que cualquier cantidad de camas. De esos pacientes terminamos demostrando que solamente el 10% eran COVID. Es decir, estamos en un momento todavía bajo, lo cual sacamos los pacientes del hospital y ganamos camas. Y por eso que estamos insistiendo que pocos pacientes que vamos a operar, insistimos en tener aunque sea el testeo, porque nos cambia el manejo total. Así que está bien lo que estás haciendo si estamos seguros que es COVID negativo. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Bueno, no hay una pregunta más. En el caso de una lesión para todos, ¿no? Un ampuloma que está sangrando, que hace varios meses que está con ictericia, me dicen aquí un valor de 13 miligramos por ciento, con un buen estado general, que hubo que transfundirlo. ¿DPC, sí o no? Juan. Vuelvo a lo mismo. Si es COVID negativo, tendré que accionar, pero sabiendo que en este momento yo tengo disponibilidad de camas. Es decir, nosotros hemos accionado tan rápido en el hospital que nosotros suspendimos todas las cirugías electivas, con lo cual en este momento yo tengo camas libres en el hospital. ¿Sí? Nos adelantamos los hechos, pero nos sirvió para simular los escenarios. Pero yo creo que en pleno escenario de tener el hospital ocupado con COVID, ese paciente no lo vamos a operar. Veremos si lo transfundo porque está anémico, si está amarillo le pondremos un stent, pero en un hospital como el nuestro, que sabemos que vamos a ser COVID positivo porque nosotros nos debemos a nuestros 180.000 afiliados que tenemos, esto va a ser un COVID positivo altísimo en nuestro hospital. Ese paciente tal vez tendremos que mandarlo a otro lugar que crean que es negativo. Esa es la realidad. Es cuestión Rodolfo, Federico, ¿alguna opinión en el contrario de lo que dice Juan? No, yo estoy bueno, perdón, Federico, dale. No, Rodolfo, no, simplemente yo estoy totalmente de acuerdo. Obviamente depende de la sintomatología que va a definir la urgencia de intervenir o no, más inmediatamente o no, y obviamente la positividad o no del paciente y el contexto hospitalario en el que se está. Exactamente. Pregunta un colega uruguayo a través de Facebook, del live, si, por supuesto los que continúan trasplantando en España y en Francia y en Estados Unidos, si han notado un aumento de la morbimortalidad de los pacientes trasplantados en estos últimos 2 meses, y hago extensiva a la cirugía HPV en los últimos meses. Recientemente se publicó en Annals of Surgery un trabajo de origen asiático de 4 casos con aumento de la morbilidad. Les pregunto a ustedes si han notado algún cambio en cirugías trasplante y cirugía HPV. Rodolfo. Mira, yo no he notado en cuanto a una alta morbimortalidad con respecto ya sea cirugía oncológica que se pudo realizar o la cirugía de trasplante. Por supuesto que estos tipos de cirugías se realizan en aquellas instituciones que no son COVID positivo.
Eso es lo que se trata de hacer aquí en Francia. Si la institución viene, se modifica y viene COVID positivo, se trata de enviar los pacientes a otra institución o región que esté menos contaminada. Nunca se opera o se trasplanta a los pacientes donde tenemos una gran cantidad de pacientes infectados COVID positivo. Y hay que tener en cuenta también nosotros como médicos, que podemos llevarlo al virus. Porque aquí en Francia incluso te hacen trabajar si tienes el virus positivo y te vas a ir a la casa cuando te vas a ir hospitalizado cuando te tenga una disnea. Así que esa es otra cosa importante tener en cuenta. Por la falta de médicos, falta de recursos humanos. Hay falta de recursos humanos. Tal así que el cirujano tiene que entrar también en la batalla. Nosotros por ahora, yo como cirujano me estoy ocupando de derivar los pacientes que están en mi hospital para tener cama entera, sobre todo en las plantas, porque hay otro grupo que se ocupa de derivar los pacientes críticos en terapia para tener cama. Entonces se han creado plataformas COVID Transfer, en la cual hay una plataforma por vía informática en la cual puedes derivar los pacientes a otras instituciones. Federico. En mi experiencia personal, hasta el momento no hemos visto un aumento de la morbi-mortalidad en la población de pacientes de trasplante, inmunosuprimidos o pacientes oncológicos. Hasta el momento no. Doctor Serrablo, que no sé si... sí está. Sí que estoy. Nosotros, yo sí, ya lo he comentado antes, sí que he notado más morbimortalidad en mis pacientes, pero es porque hemos operado menos casos, pero no han ido a los cuidados de terapia intensiva con los profesionales, los médicos acostumbrados a llevar pacientes complejos de HPV. Entonces, cualquier cirugía que haya reconstrucción, resección de cava, resección portal, no saben pedir un Doppler a tiempo y a veces no entienden las complicaciones, se basa todo en hacer escáneres o tags para ver si no lo manejan bien. Por eso también hay que medir toda la UCI especialista de HPV es ahora COVID y nos hemos ido trasladando de UCIs y ahora pues la llevan pues anestesistas, gente que solo ha estado en trauma y que no o poscardíaca, que no llevan los pacientes bien. Sí que he notado que hay que tener bastante cuidado. Por eso ahora los llevo a otra sala de recuperación porque me permiten mandar a los otros, a los médicos que lo llevamos, porque los intensivistas aquí en España ya sabéis que es una especialidad y les gusta controlar a sus pacientes y tienes que sugerir o formar equipos y mi equipo hace tiempo que se ha roto. No tengo los intensivistas de siempre, yo solo trabajo con 4 o 5 intensivistas nada más y ahora no es así. Entonces sí que adolecemos una orfandad que en mi caso ha habido 2 muertos, pero 2 muertos por limitación del esfuerzo terapéutico. Venía el COVID, necesitaban camas, habría que dializar, bueno, pues no lo dializo y lo dejan morir, por ejemplo. Juan, te reformulo. Es algo que tenéis que ir preparando vosotros, intentar No oigo. No, Alejandro, ¿me escuchás? Mientras esperamos que Alejandro se reconecte. Juan, te hago una pregunta. Ahora no. El doctor Marcelo Lenz. ¿Vos tus pacientes se lo pedirías? Si tuviera el recurso y me sobrara la plata. A todos. Porque es lo que han hecho los países justamente para identificar a todos los pacientes. Siempre vamos a tener un grado de incertidumbre. Es como le dije, hacerle un PCR a un paciente va a ser negativo hasta 48 horas antes de que empiece algún síntoma, hasta ahí va a empezar a dar positivo, con lo cual va a haber un periodo de ventana de 4 o 5 días, pero la medicina es esto, no es una ciencia exacta. Lo que estamos buscando es bajar la incertidumbre. Pero Alemania, ¿qué hizo? Alemania fue de los grupos que hicieron testeos masivos. ¿Y por qué? Y porque hacer el testeo y antes que esté de síntoma, el paciente ya lo sacás y estás evitando que se torne sintomático, que es cuando más contagioso es. Yo entiendo que hay portadores, pero no hay que olvidarse que el paciente, cuando desarrolla su enfermedad,
es el mejor momento para contagiar a todo el mundo. Entonces, si yo me puedo adelantar a eso unos días, lo haría. El problema son los recursos. Esa es la realidad. Pero Alemania dio el ejemplo, y creo que Corea del Sur hizo lo mismo, que fue testeo masivo y aislamiento de los PCR positivos. Sí. Bien. Pregunta de... otra pregunta. Paciente con lesión de vía biliar, que quizás tenga que reparar en forma temprana. En este momento. No. Bien. Pero no, perfecto. Rodolfo, ¿sí o no? No. No. Incluso te comento una cosa. No le dejé a Juan seguir, no, espera. Ah, ¿Pico? ok. No, yo creo que se puede diferir nuevamente, o sea, depende, ¿no es cierto?, de la circunstancia de cada lugar donde se está, pero asumiendo que se está en situación adversa como la mayoría de los centros, es algo que se puede diferir. Bien, Rodolfo, ¿sí o no? Perdón, Alejandro, ¿sí o no? Si hay necesidad de operar, porque claro, puede ser que el paciente esté séptico y que no puedas manejarlo con medios conservadores y te lleve a la cirugía, lo que haría si no tenemos plata para hacer el COVID, al menos protegerme yo como si fuera COVID y hacer un ataque. Hacer una ataque torácica para saber de qué va, porque así puedes informar a la familia de si tú ya sospechas que puede haber en la placa signos anteriores, decir que en qué momento está y los riesgos que tienes posoperatorios. Pero tú operarlo como si fuera COVID. Pregunta del doctor Diego Fernández para todos. ¿Qué experiencia tienen con la negativización del virus? Porque él cuenta que están siguiendo 3 casos con 4 hisopados PCR positivos hace 15 días con tratamientos complejos desde el inicio de los síntomas. ¿Qué hacen con esos pacientes si hay que operarlos? ¿Lo esperan o siguen? ¿Rodolfo? No, hay que esperar. Sí. Hay que esperar. No tengo demasiada experiencia en eso particularmente, pero si hay dudas y la circunstancia no apura, digamos, sí, esperar. Bien, Juan. Yo estoy igual que Federico, no tengo ni idea, no soy infectólogo, los llamo a ellos que opinen, pero uno tiene que actuar con práctico y hay que saber que de esta enfermedad sabemos poco y uno de los temores que se tiene es si ese paciente que te hizo negativo quedó inmunizado y sale de circuito o se puede reinfectar e infectar de nuevo, con lo cual yo creo que hoy el concepto que tenemos que tener, ayer se me enojaron algunos cuando lo dije, pero nosotros en este momento tenemos que resolver las emergencias que son emergencias y olvidarnos de cuánto nos va a pegar económicamente esto dentro de 3 o 4 meses. Porque aunque hagamos una cirugía más, el golpe que nos va a pegar es muy importante. Entonces ustedes saben que las prácticas en nuestro país son operador dependiente y guita dependiente. Entonces, una vez en la vida tenemos que sincerarnos y pensar en qué nos estamos manejando. Es muy duro, pero es así. Bueno, la verdad que quiero agradecerles a todos. Rodolfo, son más de las 11 de la noche en este momento en Sí, París. ya estoy muerto. Estoy de guardia hoy. Federico, infinitas gracias, lo mismo que Alejandro Cerrablo. Juan, gracias por tu charla. La verdad que alguien te saboteó porque el único momento donde salió más la transmisión de Facebook fue en tu charla, después salió fantástica y en este momento la conexión es perfecta, pero a todos muchas gracias. Nos tuvimos que acostumbrar a este tipo de comunicaciones por lo que nos está pasando, así que a las casi 400 conexiones que tuvimos durante el momento de mayor conexión, gracias, perdón por algún momento. Las charlas van a estar subidas al canal de YouTube en las próximas 48 horas del capítulo. Muchas gracias a todos por participar. Juan, Rodolfo, Federico, Alejandro y a todos, muchas gracias. Gracias, Emilio, te pasaste muy buen trabajo. Muchas gracias. Gracias, Emilio, muy bien. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias, Emilio. Cuídense. Cuidados todos. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, Alejandro, un gustazo. Esos son números de hoy del Ministerio de Salud.